Hola, somos dos investigadoras de Colombia de la ciudad de Manizales. Este proyecto de investigación es un programa de investigación e intervención psicosocial y comunitaria para la afirmación de la vida y la prevención del suicidio con jóvenes estudiantes desde la estrategia de redes en la ciudad de Manizales. En Manizales existe la red Suma, que es una red con 6 universidades: la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de Manizales, la Universidad Católica Luis Amigó, la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y la Universidad de Caldas. Nosotras somos Paula Andrea Serna Carmona y Norma Liliana Ruiz Gómez. Paula es docente de la Universidad Católica Luis Amigó y yo de la Universidad Nacional de Colombia. La pregunta de investigación de este proyecto era cómo fortalecer, o sigue siendo, cómo fortalecer la afirmación de la vida y la prevención del suicidio con jóvenes universitarios a través de un programa de investigación e intervención social y comunitaria por medio de redes. ¿Por qué digo que sigue siendo? Porque es un proyecto de 18 meses y ya llevamos 12. La idea es co-crear un programa de investigación e intervención psicosocial y comunitaria para afirmar la vida y la prevención del suicidio con 4 distintos objetivos: levantar un diagnóstico de las líneas de factores protectores y de riesgos, el cual ya lo tenemos listo. Lo segundo, generar las estrategias de acción comunitaria y psicosocial y las líneas operativas, ya las tenemos listas. El tercero es construir el proceso de formación psicopedagógico, ya tenemos el proceso, hicimos 5 talleres formativos y luego evaluar. Lo que queremos hoy mostrar tiene que ver con 2 instrumentos de la fase cualitativa que hicimos. Los instrumentos son una cartografía social y un plano de vida familiar. Paula nos va a mostrar cuáles son los resultados de la cartografía social. Profe Paula. Gracias, Norma. Bueno, muy bien. Lo que yo les puedo contar un poco es acercándolos como a los resultados que nosotros obtuvimos en relación a la cartografía social. La cartografía social como tal lo utilizamos digamos, con el objetivo de poder identificar y, digamos, como cuáles son esos escenarios también dentro de esos factores de riesgos y factores protectores con los que cuentan los jóvenes universitarios. Pero además, una de las cosas más importantes era que queríamos construir, obviamente, con este elemento, parte de la fase diagnóstica. Es importante señalar que la cartografía social nos puede a nosotros dar y aportar elementos que tienen que ver con los factores protectores externos y factores de riesgo externos, ¿cierto? Dado que nosotros tuvimos tanto factores internos, digamos, protectores y digamos de riesgo, pero internos, pero también externos. Pero la cartografía social, digamos que lo que pudo ayudarnos a establecer son esos factores externos que contribuyen digamos, a esas conductas o a esos comportamientos suicidas que pueden llegar a tener nuestros jóvenes universitarios. Ahora bien, les quiero mostrar como un poco o contarles un poco como cuál fue el ejercicio que nosotros hicimos. Entonces, teníamos muchísimas cartografías, es importante que ustedes sepan que fue un ejercicio muy potente, teníamos muchas cartografías, pero teníamos que empezar a reducir el ejercicio de la cartografía por lo amplio que era. Entonces, lo que decidimos como grupo de investigación fue hacer unas áreas temáticas y dentro de esas áreas poder establecer espacios concretos. En ese orden de ideas encontramos las áreas académicas, la social y la administrativa. Además de ello, después de tener dividido pues esto por áreas, empezamos a identificar tendencias. Las tendencias tuvieron relación con los discursos de los jóvenes. En ese orden de ideas encontramos tendencias como territorio, expectativas y relacionamiento. Nosotros como investigadores entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo empezamos a encontrar factores protectores y factores de riesgo en cada uno, digamos, como de esas áreas temáticas? Entonces, por ejemplo, lo administrativo, lo académico y lo social aparece como factor de riesgo. La única que se juega, digamos, y como el único escenario que juega dentro de un factor protector y también como factor de riesgo es lo social.
En ese orden de ideas es importante, digamos, como dar cuenta que lo administrativo se encuentra entre, eh, digamos, esas categorías de las expectativas y el relacionamiento. Ahí encontramos cosas como, por ejemplo, que a los jóvenes se les dificulta mucho esta parte del relacionamiento. Empezamos a ver elementos como lo intergeneracional, pero también lo que representa las áreas administrativas, ¿no? Y las expectativas que los jóvenes tienen alrededor de cada una de las áreas, ¿no? Entonces, esas expectativas y esos relacionamientos no son positivos en los discursos que nos entregan nuestros jóvenes. Lo académico, digamos que para sorpresa de nosotros también apareció como digamos, como un factor de riesgo externo y fue, digamos, como muy importante para nosotros encontrar que los chicos empiezan a identificar algunos escenarios, especialmente escenarios académicos, aulas, que están relacionados con temas de territorio y relacionamiento. Me voy a hacer entender. Por ejemplo, hay algunas áreas dentro de las universidades que son específicamente y exclusivamente para ciertas carreras, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con un elemento de territorialidad específicamente, cómo los chicos se sienten en ciertos territorios y allí hay, digamos, como ciertas emociones que los movilizan a estar o a no estar en ellos, dependiendo obviamente de su formación y del, digamos, esa parte académica que tengan. Y cómo ellos también se relacionan con esos territorios, como por ejemplo bibliotecas, laboratorios, salones, parqueaderos, cómo ellos empiezan a mirar cómo esos escenarios que están allí configuran a veces factores de riesgo, especialmente por lo que significa en términos de estar en clase, lo que significa el profesor, cómo el profesor se acerca a ellos. Entonces aquí también empezamos a encontrar elementos intergeneracionales que empiezan a aparecer como algo muy interesante dentro del ejercicio. Lo social, digamos que lo movilizamos entre el territorio y el relacionamiento. Y está como factor protector y factor de riesgo. ¿Por qué? Está como factor de riesgo porque los chicos sienten que hay cierta rivalidad dentro de carreras, hay cierta rivalidad dentro de algunos escenarios donde se comparte, ¿cierto? Entonces hay espacios donde no hay como ese respeto. Por ejemplo, ellos mencionan mucho el consumo de sustancias psicoactivas, pero no solamente eso, sino también como esos otros escenarios sociales en donde, por ejemplo, en la cafetería en ciertas partes están ciertos estudiantes y los otros no se pueden acercar porque no son de esas carreras. Entonces, los espacios sociales empiezan a configurar como un factor de riesgo en la medida en que los chicos lo relacionan con asuntos de territorialidad, ¿cierto? Y con asuntos de relacionamiento específico con ciertas personas y con cierta clase de personas. Por otro lado, lo social aparece como un asunto de protección en la medida que los chicos allí sienten que tienen un lugar de confianza. Es un lugar donde se relacionan con los otros, con sus pares, con sus amigos, con el señor de la cafetería, con el señor, digamos, que organiza dentro de los que prestan pues esos servicios generales, donde ellos sienten como más nivel de empatía. Entonces, digamos que en términos generales, la cartografía social nos permitió a nosotros identificar cómo dentro de las universidades tenemos unos desafíos muy potentes en términos de todos esos factores de riesgo que los chicos están leyendo alrededor del espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profe Paula. Les debo decir que nosotros dentro de este proyecto, además de que tuvimos dos distintos test para mirar cuáles eran los factores protectores frente a la salud mental, hicimos 4 instrumentos cualitativos. Aquí solamente estamos mostrando 2, que son el que nos acaba de mostrar la profe Paula Andrea, que tiene que ver con la cartografía social y las preguntas muy direccionadas sobre esa cartografía dirigida a cada una de esas 6 universidades. Ya en el plano de vida familiar, aquí podemos ver cómo se hizo uno de esos talleres. Teníamos, era grupos focales, esos grupos focales fueron ampliados, teníamos grupos focales alrededor de unas 15, 20 personas, por eso la profe Paula estaba diciendo que tenían muchas cartografías. Asimismo, teníamos muchos planos de vida familiar. En el plano de vida familiar, que es un instrumento que se hace desde
la disciplina del desarrollo familiar y del trabajo social, hicimos una intervención dentro del instrumento. Es decir, cambiamos algunas preguntas para que pudieran apuntar a lo que queríamos averiguar. Queríamos averiguar cuál era el sentido y los significados que daban los estudiantes, hombres y mujeres, a sus familias, que ellos le llamaban familia, qué era la familia para ellos, si la familia para ellos era la familia con la que habían vivido, su familia biológica, o eran las personas con las que estaban viviendo en el momento en que están estudiando, ya que Manizales es una ciudad que recibe estudiantes de todas las partes del país. Entonces, aquí dentro de esos diferentes preguntas quisimos ver cuáles eran los espacios donde ubicaban a las personas, pero además cuáles eran las actividades en esos espacios de esas personas de la familia y, por supuesto, qué tipo de vínculos y de maneras de relacionamiento, no solamente para afrontar las dificultades, sino también para poder construir reglas y poder generar distintas relaciones dentro de la familia. Así las cosas, como lo estaba diciendo la profe Paula, nosotros también en este instrumento hicimos una decodificación de los factores de riesgo y los factores protectores. Sin embargo, cuando estábamos haciendo como una segunda ronda interpretativa, nos encontramos con lo siguiente. Uno, no solamente ustedes escucharon en el instrumento de la profesora Paula que se hablaba de familia, sino que también aquí en el plano de familiar, los otros dos instrumentos que eran un instrumento de fotovoz y un instrumento sobre la cartografía corporal, se encuentra que la familia es una categoría central para los estudiantes. Aquí en la familia entonces vimos tres distintas categorías: la estructura, los espacios y la organización. En la estructura, los estudiantes hablaba de las relaciones de parentesco y también nos hablaba de quiénes son los que hacen parte allí. No hablaban solamente de familias nucleares, sino también hablaban de familias extensas, familias con nuevas constituciones, incluso familias para ellos que serían la pareja o la novia con la que están viviendo en ese momento. Pero también veíamos que en esos espacios ellos hablaban que allí en esos espacios se generaban emociones, emociones que en los espacios les evocaban no solamente unas emociones que fueran positivas, sino emociones que hemos dicho desde las emociones básicas como puede ser el miedo, la tristeza y la ira. Allí también vemos que los espacios generan en los estudiantes paz, privacidad, intimidad y que la organización de la familia hay unas subcategorías que son las relaciones familiares entendidas como las relaciones de poder y de género, y allí se ve una deconstrucción en donde ahora hay nuevas fortalezas en cuanto a esa desestructuración de los estereotipos de género. Hay vínculos afectivos, hay una comunicación donde sigue habiendo conflictos familiares, en donde sigue habiendo algunas normas que, como la edad no lo dice, ellos están empezando a deconstruir. Y las últimas dos son el cuidado y las prácticas familiares, o sea, las actividades que se hacen en los diferentes espacios. Quisiera terminar diciendo que en familia tenemos todo lo que tiene que ver con la categoría confianza. La confianza es para los chicos, chicas y chiques de la ciudad de Manizales en las universidades una parte importante que nos va a servir como factor de protección, porque si no hay confianza, también se puede convertir en ese factor de riesgo que los estudiantes necesitamos, ya que en la ciudad de Manizales es una ciudad donde tenemos altos índices de ideación suicida, de intento de suicidio y de suicidio consumado. Así entonces, queremos darles las gracias. Mi correo es nlruizg@unal.edu.co. nlruizg@unal.edu.co. Paula, ¿tu correo es? paula.cernaca@amigo.edu.co. Vuélvelo a repetir, profe Paula. paula.cernaca@amigo.edu.co. Muy bien, así las cosas. Un abrazo para todas, todos y todes. Chao, chao, profe Paula, chao, Chao, gracias a Norma. Chao. todos.